El bullicio de las grandes ciudades y la majestuosidad de los océanos son testigos silenciosos de los oscuros secretos que se ocultan en el transporte público, desde los intrincados túneles del metro hasta los vastos transatlánticos que navegan por aguas profundas. A lo largo y ancho del mundo, se esconden estaciones de metro y puertos que han sido abandonados por razones desconocidas. Los relatos de estos lugares cuentan de destinos macabros y espectros errantes que buscan una redención que nunca llega. Acompáñanos en este escalofriante viaje por el mundo del transporte público y los horrores que lo habitan. Prepárate para vivir experiencias aterradoras que desafían la lógica y que te sumergirán en un abismo de misterio y pesadillas. La estación olvidada. Las luces parpadeantes de la estación de metro de Madrid anunciaban el inminente cierre de la línea. Andrés, un joven fotógrafo aficionado, estaba completamente ajeno a la advertencia. Su pasión por la fotografía a menudo lo llevaba a explorar los rincones más inusuales de la ciudad en busca de una imagen única. Aquella noche, su obsesión lo llevaría a un lugar donde nadie debería estar, una estación de metro abandonada después del cierre. Andrés había estado capturando imágenes en la estación de Cuatro Caminos, pero había perdido la noción del tiempo. Cuando finalmente levantó la vista de su cámara, se dio cuenta de que estaba solo. El último tren había partido, y el lugar estaba sumido en una oscuridad inquietante. Trató de salir de la estación, pero las puertas de cristal se cerraron tras él con un chasquido ominoso. Desesperado, corrió hacia la plataforma, pero las escaleras mecánicas se habían detenido, y la puerta que conducía al exterior estaba sellada. Andrés sacó su teléfono móvil y trató de llamar a la línea de emergencia del metro, pero no había señal. Comenzó a sentir una opresión en el pecho mientras la realidad de su situación se asentaba. Estaba atrapado en una estación de metro abandonada y a oscuras, sin posibilidad de comunicarse con el exterior. Decidió explorar la estación en busca de una solución. Las luces tenues de emergencia proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. Los ecos de sus pasos resonaban por el lugar vacío mientras se adentraba en los oscuros túneles. La estación estaba completamente desierta, y Andrés no podía evitar sentir que algo no estaba bien. A medida que avanzaba, comenzó a notar detalles perturbadores. Los anuncios publicitarios en las paredes estaban desgarrados y descoloridos, como si hubieran estado allí durante décadas. Los bancos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y los restos de periódicos antiguos estaban esparcidos por el suelo. Las paredes estaban adornadas con grafiti inquietante y mensajes escritos a mano que hablaban de un tiempo en él, que la estación estaba viva. Nadie debería estar aquí y no volverás a ver la luz del día, eran algunas de las ominosas advertencias que encontró. La sensación de que algo terrible había ocurrido en ese lugar se apoderó de él. Mientras continuaba explorando, escuchó un sonido distante que le heló la sangre. Eran risas infantiles que resonaban en la distancia. Siguiendo el sonido, llegó a un andén apartado donde vio sombras moviéndose en la oscuridad. A medida que se acercaba, vio figuras de niños jugando, pero sus rasgos eran borrosos y sus risas sonaban discordantes. Andrés trató de comunicarse con los niños, pero no respondieron a sus preguntas. En cambio, continuaron jugando en medio de la penumbra, ignorándolo por completo. Su presencia solo parecía aumentar su inquietante juego. Desesperado por encontrar una salida, Andrés continuó su búsqueda. Finalmente, encontró una puerta que parecía conducir a una escalera de emergencia. Con esperanza renovada, abrió la puerta y subió corriendo los escalones, pero al llegar arriba, se encontró con una nueva pesadilla. La escalera de emergencia lo había llevado de nuevo a la misma plataforma de la estación. El lugar seguía desolado, pero ahora la sensación de que algo lo acechaba se había intensificado. Las figuras infantiles lo observaban desde la distancia, sus risas se habían vuelto aún más perturbadoras. Andrés comprendió que no había escapatoria. El tiempo parecía haberse detenido en esa estación de metro abandonada, y él estaba atrapado en un bucle interminable de soledad y terror. Las figuras de los niños se acercaban lentamente, sus ojos vacíos fijos en él.
El fotógrafo intentó huir una vez más, pero las figuras lo rodearon. Sus risas se convirtieron en un eco espeluznante que llenó la estación. Andrés se sintió abrumado por el miedo mientras las sombras lo arrastraban hacia la oscuridad. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Andrés. La estación de metro de Cuatro Caminos sigue siendo un lugar siniestro y abandonado, donde la realidad y la pesadilla se entrelazan en una danza eterna. El último viaje de la Atlántida. En un mundo donde los viajes transatlánticos habían perdido su antiguo esplendor, el crucero Atlántida se mantenía como un leviatán de lujo y misterio. Para Adrián, un joven entusiasta de la historia marítima, trabajar en el Atlántida era un sueño hecho realidad. Sin embargo, su fascinación se convertiría en una pesadilla cuando se encontró atrapado en un viaje sin retorno. Adrián estaba a bordo del Atlántida en su última travesía antes de ser retirado. Mientras los pasajeros disfrutaban de las comodidades y el entretenimiento, Adrián exploraba los rincones olvidados del barco, fascinado por su historia y arquitectura. Una noche, mientras deambulaba por los pasillos del nivel inferior, una inesperada tormenta golpeó el crucero. Alarmado, Adrián intentó regresar a cubierta, pero una puerta bloqueada le impidió el paso. Al intentar buscar otra salida, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Al despertar, Adrián se encontró en la oscuridad, el sonido del mar golpeando el casco del barco como un recordatorio constante de su situación. Confundido y desorientado, comenzó a buscar una salida, pero cada puerta que encontraba estaba cerrada o bloqueada. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que el barco estaba en un silencio sepulcral. No había señales de la tripulación ni de los pasajeros, solo un vacío inquietante que se extendía por los lujosos salones y camarotes. Durante días, Adrián vagó por el Atlántida, cada vez más desesperado. Encontró alimentos y agua, suficientes para sobrevivir, pero la soledad y el aislamiento comenzaron a afectar su mente. Empezó a escuchar voces susurrantes en los pasillos, pasos siguiéndolo en la oscuridad, y a ver sombras moviéndose en el rabillo de su ojo. El crucero, una vez un símbolo de grandeza, se había convertido en un laberinto fantasmal. Una noche, mientras exploraba el puente de mando en busca de una radio o algún medio de comunicación, Adrián descubrió el diario del capitán. Las últimas entradas revelaban una historia escalofriante: el barco había sido maldito desde su construcción, condenado a navegar eternamente. La tripulación y los pasajeros habían sido consumidos por la maldición, convirtiéndose en espectros atrapados en el mar. Atormentado por la revelación y perseguido por las apariciones, Adrián intentó tomar el control de la Atlántida, esperando romper la maldición. Navegó a través de la niebla y la tormenta, guiado por la luna y las estrellas, pero el barco parecía tener voluntad propia, desviándose siempre de su curso. En su lucha por la supervivencia, Adrián se aferró a la esperanza de ser rescatado. Pero a medida que pasaban los días, esa esperanza se desvanecía. Las apariciones se volvieron más frecuentes y amenazantes, sus susurros llenos de lamentos y advertencias. Adrián sabía que estaba perdiendo la batalla contra la locura y el terror. Una noche, mientras una neblina espesa envolvía el barco, Adrián subió a la cubierta superior, decidido a enfrentar su destino. Allí, en la proa de la Atlántida, vio las almas perdidas de aquellos que habían sido consumidos por la maldición, bailando en un vals macabro bajo la luz de la luna. Con la certeza de que nunca escaparía, Adrián se unió a ellos, su figura desapareciendo entre la niebla y las sombras. El Atlántida continuó su viaje sin fin, un barco fantasma navegando en las aguas del olvido, llevando consigo el eco de las almas que había atrapado. Y en las leyendas contadas por marineros y viajeros, se hablaba del crucero maldito que aparecía y desaparecía en la bruma, un recordatorio siniestro de que algunos destinos están marcados por misterios que nunca deben ser desvelados y maldiciones que nunca pueden romperse. Gracias por unirte a nosotros en este oscuro viaje a través de los horrores ocultos en el transporte público. Desde los túneles subterráneos del metro hasta las profundidades insondables de los océanos, hemos explorado las pesadillas que aguardan a aquellos que se aventuran más allá de lo conocido. Recuerda siempre estar alerta cuando viajes en el transporte público,
ya que nunca sabes qué podría acechar en la oscuridad de la noche. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con otros valientes exploradores del terror. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido escalofriante. Estamos aquí para mantenerte entretenido y, a veces, un poco asustado.